Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Muy bien. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es un misterio que nos supera por mucho. No somos capaces ni siquiera de conocernos a nosotros mismos. Los hijos no pueden entender a su mamá, a su papá. El esposo no entiende a la esposa no entiende al esposo. Ni siquiera uno mismo se comprende. Entonces no podemos aspirar a comprender a Dios, si no nos podemos comprender ni entre nosotros que somos de la misma naturaleza, no podemos aspirar a comprender a Dios, que es de una naturaleza divina y no humana como nosotros. Pero podemos tener algún acercamiento hacia las cosas de Dios. Como hemos reflexionado antes, nosotros mismos somos un misterio. Nosotros somos un misterio. Cuando una persona muere y le calcinan, se le incinera, la palabra mismo lo dice, la reducen a cenizas, diríamos nosotros, la regresan a cenizas, lo que era, la regresan a cenizas. El poder de Dios es tan grande que ha hecho que eso que antes era ceniza pueda hablar, caminar, pueda amar, pueda pensar. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer? Las obras de Dios son incomprensibles y más incomprensibles aquel que ha hecho estas obras. Por eso nosotros lo que podemos saber dentro de lo que sí podemos conocer de Dios es de que hemos sido creados para tener un trato muy familiar con Dios. Un trato familiar, nosotros podemos conocerlo en la medida que le es posible a una criatura. Y lo que podemos saber, conocer a Dios significa saber cuánto nos ama. Eso significa conocer a Dios, porque Dios es amor. Entonces, conocer a Dios significa saber cuánto nos ama el Señor. Conocemos lo que Dios ha dicho de sí mismo, porque nosotros podemos llegar a conclusiones, pero nuestras conclusiones regularmente van a ser conclusiones equivocadas. Son pensamientos humanos, como dicen en el pueblo. Puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Pero cuando Dios se da a conocer, cuando Dios habla de sí mismo, entonces es seguro lo que estamos conociendo de Él. Es muy seguro. Hoy escuchamos cuando Dios se dirige a Moisés y Dios habla de sí mismo. Y Dios dice, yo soy el Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. A eso nadie le puede tener miedo. A una persona compasiva, clemente, paciente, misericordiosa y fiel, ¿quién le va a tener miedo? A eso no se le puede tener miedo a alguien que sea así. Por eso Dios no es un Dios al que se le deba de temer. El temor que se habla es el temor a ofenderlo, temor a perderlo, pero no temor a Él en sí, porque Él es amor, porque Él es amor. Nuestro buen Dios es amable. No en el sentido de un sustantivo calificativo, sino alguien que es fácil de amar. Es fácil de amar Dios para nosotros. Y también nosotros, para nosotros debería de ser una inmensa alegría que saber que nos ha adoptado alguien que es tan bueno y al mismo tiempo tan poderoso. Nos ha adoptado y que somos verdaderamente hijos de Dios. Somos adoptados, tratados como hijos naturales. Eso es mucho,
porque nosotros no tenemos la naturaleza divina. Cuando una persona adopta un niño, es de su misma naturaleza. Es de su misma naturaleza, eso no tiene gran grandeza, gran chiste, y de todos modos es un acto muy grande. Pero que Dios de naturaleza divina adopte como hijo a alguien de una naturaleza inferior, eso es demasiado grande. Debería de llenarnos de un gozo inmenso a nosotros, porque somos verdaderamente hijos de Dios, los bautizados. Dios nos mira verdaderamente como hijos. De no ser así, ni el pueblo de Israel, ni nosotros, el pueblo de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, ni nosotros estaríamos aquí. Ya hubiéramos sido exterminados, ya se hubiera acabado todo esto. Pero el Señor nos ve con misericordia, nos ve como un verdadero Padre, ve a sus hijos como un verdadero Padre. Por eso podemos asomarnos, pero a este misterio, pero podemos decir nada más por fuera. No podemos verlo por dentro hasta que lleguemos delante de Él. Así nos lo dice San Juan, que cuando lleguemos al cielo veremos a Dios tal como es. Aquí solamente nos asomamos al misterio de ese amor de Dios, casi desde fuera, lo que podemos saber, lo que nos conviene saber, de acuerdo a la misión que nosotros tenemos, lo que nos conviene saber. Sabemos que Dios es tres personas realmente distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin dejar de ser un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay? No es una diferencia numérica, porque solamente existe un solo Dios. Filosóficamente hablando, no puede haber dos dioses. Si hubiera una diferencia, para que hubiera dos dioses, tendría que haber una diferencia entre los dos. Y si hay una diferencia entre los dos, entonces a uno le faltaría algo. Si le falta una sola cosa, ya no puede considerarse Dios. Entonces, si no le falta nada y tienen exactamente lo mismo, es porque es el mismo Dios. Por eso filosóficamente no se puede hablar de dioses, no cabe la posibilidad, solamente la posibilidad de un solo Dios verdadero. Y eso es Dios, nuestro buen Dios es un solo Dios verdadero en tres personas realmente distintas y lo manifiestan en su acción. Dentro del misterio, algo que sabemos, no que entendamos, pero sí que podemos saber, es que Dios Padre engendró a Dios Hijo, pero no lo engendró en un momento determinado. Si lo hubiera engendrado dentro del tiempo, el Hijo sería criatura, no sería eterno. Nosotros somos coeternos. Nuestra eternidad depende de Dios y empezó cuando Dios lo permitió. Nosotros somos coeternos porque la eternidad de nosotros está sostenida por Dios. Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. Por eso es que el Hijo fue engendrado en la eternidad, no en un momento determinado, desde siempre. El verbo es muy importante. La segunda persona de la Santísima Trinidad es engendrado en la eternidad. Por eso es que salva la cualidad de la eternidad y no se queda en el tiempo como nosotros. Él en la eternidad fue engendrado por Dios Padre. Del amor a Dios, de Dios Hijo a Dios Padre y de Dios Padre a Dios Hijo, desde siempre, no en un momento determinado, procede. El Espíritu Santo no es engendrado porque si no también sería hijo. El Espíritu Santo procede del amor de Dios Padre a Dios Hijo y de Dios Hijo a Dios Padre. De ahí procede la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Es tercera persona, por eso bien podríamos decir el Señor Espíritu Santo. Se ha manifestado como en forma de fuego, de lenguas de fuego, como en viento suave o fuerte, se ha manifestado como en forma de paloma, pero es una persona divina que procede del Padre y del Hijo. Lo declaramos cada vez que decimos el credo, procede del Padre y del Hijo. Entonces, el Padre Celestial es el que va a crear todo cuanto existe. Va a crear todo cuanto existe, pero cuando llega el momento de la creación del ser humano, Dios Padre se detiene.
se detiene y viene, se involucra en la creación del ser humano, se involucran las tres personas divinas en la creación de la criatura que va a ser más privilegiada por el amor de Dios, los seres humanos, nosotros. Tú y yo somos las criaturas más privilegiadas en el universo. Los ángeles no son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos la familia de Dios en la tierra y seremos la familia de Dios en el cielo en el Hijo. En el Hijo. Entonces aquí se van a involucrar las tres divinas personas y en este momento de la creación del ser humano, del hombre, se asoma la Santísima Trinidad, se asoma el misterio de la Santísima Trinidad. Dios dice, hagamos al hombre. No solamente dijo fiat, no solamente ordenó hágase, sino que entra Dios y dice en sí mismo, vamos a decir, se convocan las tres divinas personas y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando? Algunos pensarán que por la edad es a su suegra, pero no, ¿a quién le está hablando Dios? Está hablando entre las tres divinas personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esta manera están distinguiendo al ser humano de toda la creación material. Están distinguiendo al ser humano de toda la creación material. Y el ser humano es creado por Dios Padre. Es creado por Dios Padre. Dios crea a Adán, lo crea santo, sale de las manos de Dios santo, como todo lo que sale de las manos de Dios. Sale Adán santo, pero un santo perfectible. Es un santo con la capacidad de crecer todavía en santidad. Y para eso está dotado de libertad, de voluntad, de libre albedrío, pero también de unos dones propios de los ángeles y dones propios de Dios. Cosas que son de Dios, pero en el ser humano son regalos de Dios. Por eso es que toda la creación se sometía al ser humano. Todo, porque en todo la creación sentía, percibía, veía a la presencia de Dios inhabitando en el ser humano. Entonces encontraba a su Dios. Pero después de que Adán es engañado, pierde todo, pierde casi todo. No pierde los dones propios de la naturaleza humana, pero sí todos los demás regalos, los que eran propios de la naturaleza angélica y los que eran propios de Dios. Todo esto lo va a perder el Señor, el ser humano. Todo esto lo va a perder. Solamente, repito, se queda con los dones propios de la naturaleza humana. Y cuando pierde esta inhabitación trinitaria, pues entonces las demás criaturas lo ven como alguien igual a ellos. Por eso es que podemos ser atacados por la misma naturaleza, los animales, por plantas, gente que se envenena con plantas, que los muerden serpientes, que los atacan perros, porque ya no ven la inhabitación en nosotros, no descubren a Dios en nosotros, ya no lo descubren. Entonces, para poder acercarnos al misterio, voy a utilizar un poquito de drama, ¿verdad? ¿Cómo eres amado de Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es esta historia de nosotros? ¿Cómo nace la historia de la salvación? Cuando Dios crea al ser humano, no solamente lo creó porque sí, porque todo lo de Dios tiene un propósito. Dios no hace nada, no existe nada que no haya tenido un propósito expreso. Entonces, el ser humano, Dios lo crea, va a crear a la humanidad para que sea la novia de su Hijo. Por eso es que en el Antiguo Testamento se habla de las bodas, donde Dios está preparando las bodas de su Hijo. Después se va a saber, se va a hablar más en concreto de las bodas del Cordero. Se va a empezar a hablar. ¿Quién es la novia? La humanidad. Todos los que van a venir de Adán y de Eva, ellos son la novia del Hijo, y Dios Padre es el que está preparando las fiestas, las bodas de su Hijo. Por eso es que el ser humano poseía tantas cosas, no solamente propias de la naturaleza humana, sino propias de los ángeles y propias del mismísimo Dios, la vida de Dios. Acuérdense que nosotros tenemos la gracia santificante, la vida de Dios en nosotros.
Por eso es que se tenían tantos dones y por eso se tenían cosas, pero lo que teníamos de Dios son, en Dios son atributos, en nosotros son regalos, en nosotros no son atributos, nosotros son regalos, por eso se le llama dones, porque son regalos. Cuando el ser humano es engañado, se aleja de Dios, es engañado por el enemigo, él acepta, se abre al pecado y se aleja de Dios. Y entonces el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pierde a su amada, pierde a su prometida. Acuérdense que las tres divinas personas se unieron para la creación del ser humano. Entonces nos aman profundamente y de una manera privilegiada la Santísima Trinidad a nosotros. Cuando el Hijo pierde a su amada, pierde a su prometida, imaginen lo que puede doler perder a alguien por quien se está dispuesto a dar la vida, y la vida en la cruz, no nada más dar la vida, sino la vida en la cruz. Imagínense lo que representaría, el dolor que representa perder una persona a la que se ama hasta ese grado. Entonces imaginen ustedes al Hijo, ¿verdad? Llorando, dolido, oyéndose sus quejidos, sus llantos ahí en los pasillos del palacio. Y entonces Dios Padre, que también ama profundamente al ser humano, ama profundamente esta criatura que quiso privilegiar, que hizo, que formó con sus manos con tanto amor, ve el dolor de su Hijo y su propio amor y le propone al Hijo el plan de rescate. Y entonces el Hijo va a tener la oportunidad de mostrarnos a nosotros cuánto nos ama. ¿Quién? La Santísima Trinidad. No nada más Jesús. Cómo nos ama el Padre, cómo nos ama Él, que es el Hijo, y cómo nos ama el Espíritu Santo. Él nos viene a mostrar aquello que dejó de aprender y de conocer Adán después de que pecó. Viene Jesús a mostrarnos todo esto. Entonces viene Jesús para mostrarnos el amor y por eso nos ama primero pagando la deuda, absorbiendo sobre sí la justicia divina. Y nos ama, nos muestra el amor liberándonos, nos muestra su amor perdonándonos, nos muestra su amor al seguir amándonos, porque no está perdonando a alguien de su misma naturaleza. No está perdonando a uno igual a él, está perdonando a alguien de una naturaleza inferior. ¿Qué le costaba a Dios aplastar a ese ser humano que se le reveló que era Adán y Eva y hacer otro nuevo? ¿Qué le costaba a Dios? ¿Qué le costaba a Dios? No le costaba absolutamente nada, pero quiso el Señor mostrarnos el amor que tenía de predilección y entonces se forma un plan de liberación para nosotros. Es un plan que no se le va a mostrar, pero se le va a insinuar a Adán. Dios le va a enviar un Salvador. No le dijo quién, no le dijo cuándo, no le dijo cómo. Solamente viene la promesa de Dios. Va a enviarnos un Salvador. Va a enviarnos un Salvador y ese Salvador es Jesús. Cuando viene Jesús nos va a mostrar todo esto. Después de que viene Jesús, viene el Espíritu Santo. Entonces Dios Padre crea, Dios Hijo nos redime y Dios Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo va a ser dignificar a la novia recuperada por el Hijo. Dignificar a la novia, perdió todo lo que tenía, ahora el Espíritu Santo tiene más trabajo, si tenía que hacer a Adán, llevarlo a la edad espiritual que debería de tener, y se detiene todo el trabajo del Espíritu Santo. Ahora imagínense al hombre caído, el Espíritu Santo tiene muchísimo trabajo que realizar en nosotros. Tiene que dignificar a la novia con santidad, tiene que dignificar a la novia con dones, tiene que dar tanto de los dones que fueron dados a los ángeles como dones de los que solamente le pertenecen, le competen a Dios. ¿Por qué? Porque va a ser embellecida la novia para presentarla al Hijo, que el Hijo tome a la novia y se la presente al Padre sin que se avergüence de la novia.
Tiene que ser dignificada la novia para que Jesús, al grado tal que Jesús no se avergüence, no tenga que esconder a la novia, no le dé vergüenza decir, esto es mi novia, no, ¿verdad? Sino ella, esta es mi novia, es la novia, presentarla al Padre Celestial. Y para eso tiene que llegar toda digna, toda hermosa, reina, embellecida con no solamente de los dones que recibieron los ángeles, sino con regalos del mismísimo Dios, de lo que le compete solamente a Dios, que en el ser humano solamente es don, es un regalo de Dios, no es algo de nuestra naturaleza. Pero ahora la novia ya no es toda la humanidad, como al principio con Adán y Eva, ya la novia no es toda la humanidad. La novia ahora es la iglesia de Cristo, los que han aceptado la redención, porque el que no acepte la redención, Cristo lo respeta, Dios lo respeta, y no se va a salvar alguien que no esté dispuesto a salvarse. Por eso es que el Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia, no se derramó sobre todo el pueblo de Israel, no se derramó se derramó sobre aquellos que han creído y aceptado a Jesús como su Salvador. Por eso se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos apóstoles. Solemnidad que ya hemos participado del domingo pasado. Este Espíritu Santo que llega en plenitud a la iglesia para embellecerla, para hacerla la novia digna del Cordero de Dios, este Espíritu Santo se va a transmitir ahora a través de la imposición de manos, a través de la oración de la iglesia, de la imposición de manos. Recuerden que llega Pedro y se da cuenta que allí están predicando unas personas, unos que se convirtieron a Jesús, y les preguntan, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y dicen, y ni sabemos quién es ese. Entonces se asombran, ya habían recibido el bautismo, ya eran hijos de Dios, pero no habían recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora se va a transmitir a través de quién, de Jesús, de su cuerpo místico que es la iglesia. Por eso la iglesia es la que levanta las manos, impone las manos y se derrama el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Se transmite el Espíritu Santo, aquellos que ya lo han recibido, lo pueden transmitir a través de la imposición de manos. Aquellos que a través de la predicación aceptan a Jesús como el enviado de Dios Padre, aceptan a Jesús como el cumplimiento realizado de las promesas que Dios le hizo a Adán. De las promesas que Dios le hizo a Adán. Por eso es que la iglesia tiene ahora la encomienda de abrazar a toda la humanidad, tiene que atraer hacia sí toda la humanidad, porque la humanidad completa no es la novia, a menos que la humanidad entera entren en la iglesia, ¿sí? Acepten a Jesús como el Salvador, reciban estos dones, se dejen santificar, porque fuera de la iglesia no puede haber santidad, puede haber gente buena, porque la santificación, solo Dios es santo, solo Dios participa de su santidad a alguien. Entonces hay que creer en el verdadero Dios y todo viene por los méritos de Jesús en la cruz. Por eso es que fuera de aquellos de los que están en la iglesia no pueden recibir este espíritu, pueden llegar a ser personas buenas, escuchando incluso los evangelios, siguiendo los consejos de Jesús, pueden llegar a ser personas muy buenas. La santificación no está en nuestras buenas obras. Las buenas obras brotan de la santificación, pero no son la santificación de nosotros. La santificación es el trabajo de Dios en nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Yo no me puedo santificar a través de mis actos, de mis obras, porque entonces yo no ocuparía del Espíritu Santo. Si yo me puedo santificar a través de mis obras, me puedo santificar solamente si el Espíritu Santo trabaja en mí. Los méritos de Cristo rompen las cadenas y abren la puerta de la cárcel, pero es el Espíritu el que santifica. En la epíclesis nosotros, en posición de manos sobre las ofrendas, te pedimos, Padre, derrames tu Espíritu para que santifiques
la oración. ¿Quién santifica? Todo es santificado por el Espíritu Santo, comunicador de esta santidad, de esta santificación para nosotros. Por eso es que la iglesia tiene que abrazar a todos los discípulos, a todos. Dijo Jesús, vayan a todo el mundo, háganlos mis discípulos y bautícenlos. Primero hay que hacer los discípulos, primero tienen que aceptarlo a Él como el cumplimiento de la promesa del Padre. Después del bautismo viene la imposición de las manos para que reciban la efusión del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu que va a transformar estas vidas, que va a santificar, que va a embellecer, que va a preparar, que va a dignificar, para que Jesús, cuando presente la novia al Padre Celestial, presente una novia digna verdaderamente de Él. Esa es nuestra dichosa misión en la tierra. Esta es nuestra dichosa misión en la tierra. No solamente conocer el amor de Dios, sino darlo a conocer. El amor de la Santísima Trinidad. Conocerlo y darlo a conocer. La Santísima Trinidad, no nada más de Jesús, de la Santísima Trinidad, porque Jesús vino a ¿qué? A mostrarnos el amor del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Viene Jesús a mostrarnos el amor del Padre Celestial. Entonces no es nada más centrarnos en Jesús, sino hacia donde Jesús nos quería llevar, que es hacia el Padre Celestial. Esa es nuestra misión. No solo, repito, el amor al Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, sino a la Santísima Trinidad en pleno. Por eso cuando se celebra la Santa Misa, este es el misterio central de nosotros. Esto es lo que le da sentido a todo. Hacia aquí converge todo y de aquí todo tiene sentido y del altar todo se eleva a Dios en Jesucristo. Sin Jesús no hay nada, sin Jesús no hay nada absolutamente. Sin Jesús yo le puedo ofrecer a Dios mis sufrimientos, pero merecería muchísimo más por todos los pecados que tengo. Por eso es que el único sacrificio agradable al Padre es el de su Hijo Jesucristo. Es el único sacrificio agradable al Padre. Entonces celebramos la Santa Misa y en la celebración se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Se hace presente a través del milagro de la transubstanciación. Pero ¿se hace presente para nosotros nada más? No, no se hace presente solo para nosotros. Primero, para ofrecerse al Padre, para que nosotros lo ofrezcamos, para que nosotros nos unamos a Él y seamos ofrecidos en Él al Padre Celestial. Entonces, la primera intención, el primer objetivo es el Padre Celestial, para que ofrecerlo al Padre y después para dársenos a nosotros en comunión. Pero primero se ofreció al Padre, porque a eso viene. Quiere llevarnos a todos al conocimiento del amor del Padre Celestial. Cuando he platicado yo con algunos sacerdotes y se tocan temas marianos y dicen, tú eres mariano porque yo soy cristocéntrico. Muchas personas también tienden a decir eso. Yo he estudiado teología y soy cristocéntrico. Bueno, yo siempre he dicho, el que sea cristocéntrico, que lo muestre. Si alguien es verdaderamente cristocéntrico, que lo muestre. ¿Y qué significaría cristocéntrico? Tener como el centro de la vida a Jesús. ¿Y Jesús a dónde nos lleva? Al Padre Celestial. Alguien que sea cristocéntrico tiene que tener un amor muy especial, con mucha fuerza, amar con mucha alegría, amar con mucha ternura al Padre Celestial. Amarlo, porque ese es el amor, ese es el amor más grande en el corazón de Cristo. El que sea cristocéntrico tiene que amar lo que Cristo amó. Y Cristo amó en primer lugar al Padre Celestial. En primer lugar amó al Padre Celestial y por eso nadie por encima del Padre Celestial, ni siquiera María Santísima. Él sabía que cuando lo subieran a la cruz, el corazón de la Virgen sería traspasado por espadas de dolor. Pero lo que hizo fue la voluntad del Padre Celestial. Nadie por encima del Padre Celestial. El que sea cristocéntrico tiene que tener un amor muy especial por el Padre Celestial. El que sea cristocéntrico tiene que tener un amor muy especial por la Santísima Virgen. Porque Jesús amó de una manera también muy especial a su Madre Santísima.
Para ser verdaderamente cristocéntricos hay que amar lo que Cristo amó. No solamente decir que se sigue a Cristo, sino amar lo que Cristo amó. Amar lo que Cristo amó. Si alguien es cristocéntrico, tiene que amar a sus hermanos, porque Cristo amó a todos nosotros. Entonces, nadie puede ser cristocéntrico y tener a Cristo como el centro de su vida si no hace lo que Cristo hacía. Es el reflejo, la unificación con Cristo en el amor es amar todo lo que Jesús ha amado. Y Jesús amó de una manera muy ordenada, jerárquica, primero al Padre Celestial por encima de todo y de todos. Después el amor a María Santísima, amarla como Él la amó. Y también ser ungido por el Espíritu Santo, porque Jesús recibió al Espíritu Santo el día que fue bautizado por su primo Juan en el Jordán. Ahí recibe Jesús la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Bautismo de fuego se le llama ahora, el bautismo del Espíritu Santo. Pues el que sea cristocéntrico tiene que recibir al Espíritu Santo, tiene que tener una devoción especial al Espíritu Santo, tiene que recibirlo, tiene que aprender a dejarse guiar, a dejarse mover, iluminar por el Espíritu Santo, porque si no, entonces no es cristocéntrico, sino será de los que aplauden a Cristo, pero no lo siguen. Para poderlo seguir tenemos que hacer las obras mismas de Cristo. Y Cristo fue ungido aquel día en el río Jordán por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos sacar de todo esto que hemos escuchado hoy, de esta fiesta tan importante para nosotros? Pues vamos a pedir una gracia muy especial a Dios. La gracia de la fe. Que el Señor aumente nuestra fe. Que creamos no solamente en Jesús, también en el Padre, porque Jesús vino a mostrarnos al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces? ¿Recuerdan esas palabras? Cuando pregunta él, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Hace cuánto que estoy contigo y no me conoces? Jesús viene a mostrarnos al Padre. No lo podemos quitar y decir, oh, yo soy cristocéntrico, mi único interés es Cristo. Cristo nos viene a llevar al Padre. Voy a la casa del Padre a hacerles una habitación, a prepararles una habitación en la casa del Padre para que estén conmigo, con el Padre. Entonces ahí está la intención de Jesús. Pidamos la gracia entonces de crecer en el amor a Dios nuestro Padre, crecer en la fe en Dios Padre, crecer en la fe en Dios Hijo, crecer en la fe en Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo. Y como es tercera persona podemos llamarle el Señor Espíritu Santo. Es una persona divina, cuyo encargo, su función es la santificación y la preparación de nosotros. Pero pidamos una fe que mueva montañas, una fe verdadera, una fe que nos enamore de Dios, no nada más el decir yo creo mucho en Diosito, yo creo mucho en Jesucito, no de ese amor empalagoso que después traiciona, que después se olvida, que está un momento ahí de lado y después se aleja. No, una fe que nos enamore de Dios. Y si nos enamoramos de Dios, una fe que nos permita amar todo lo que Dios ama. Amar todo lo que Dios ama, porque el tener mucha fe significa amar mucho. Eso es lo que significa tener mucha fe, amar mucho. ¿Cómo vamos a saber que tenemos fe? Porque amamos. Dice San Juan, ¿cómo conozco que yo creo en Dios, que tengo fe en que los amo a ustedes? ¿Por qué? Porque el que ama a Dios ama todo lo que Dios ama. Entonces, si nosotros amamos, tenemos que tener una fe que nos lleve a crecer en el amor, pero en el amor a todo lo que Dios ama, a todo lo que Dios ama, que nos llene de alegría, una fe que nos llene de alegría al reconocernos hijos de Dios. Al reconocernos hijos de Dios, Él es nuestro verdadero Padre. Nuestro papá de la tierra lo representaba, pero de una manera muy imperfecta, porque todos después del pecado original somos imperfectos. Entonces la imagen y semejanza que tenemos ahorita de Dios después del pecado es demasiado imperfecta. Por eso una fe que nos abra los ojos, una fe que nos llene de alegría de sabernos hijos muy amados del Padre Celestial,
que nos trata como hijos de su misma naturaleza. Tan grande ha sido el amor de Dios por nosotros. Una fe que nos haga vivir como en el cielo, así en la tierra, que es lo que Jesús nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Como en el cielo, así en la tierra, que empecemos a vivir Dios es amor y solamente el que se llena del amor de Dios cabe en el cielo. Si tú y yo no nos llenamos de amor, aunque tengamos fe, y lo dice San Pablo, aunque tuviera fe que moviera montañas, que le dijera, arráncate de raíz y plántate acá, si no tengo amor, de nada sirve. Porque Dios es amor, es lo único que puede hacer que Dios me absorba, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? Que el día que yo me muera, Jesús me tome en su mano y le diga a Dios Padre, Padre, todo lo mío es tuyo, este es mío, como lo mío es tuyo, recibe lo que te pertenece. Esa es la entrada al cielo. Pero si Jesús no me conoce porque yo no lo reconocí en la tierra, y así lo dijo él, si Jesús no me reconoce, tampoco el Padre me va a reconocer, porque todo llega al Padre por su Hijo. Todo va a llegar al Padre por su Hijo. Entonces tenemos que tener en mente siempre a la Santísima Trinidad, no solamente el sacrificio de Jesús en la cruz, que es lo que nos permite el acceso nuevamente a la Santísima Trinidad, pero tenemos que tener presente siempre a la Santísima Trinidad. Siempre. ¿A quién están dirigidas las oraciones en la Santa Misa? ¿Están dirigidas a Jesús? No, están dirigidas al Padre Celestial. Todo está dirigido hacia Él. Nuestro corazón debe dirigirse hacia el Padre Celestial. Ser cristocéntrico sería dirigir nuestra vida, nuestro corazón hacia el Padre Celestial. Entonces, una fe, pidamos a Dios una fe que nos haga vivir como en el cielo, así desde aquí en la tierra. Y para eso es necesario estar envueltos en el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener fe en el Espíritu Santo, como se pidió al principio. Y de esta manera vamos a poder vivir como se debería de vivir, como se vive en la tierra. Y entonces viviríamos como verdaderos hijos de Dios desde este mundo. Pidámosle a Dios Padre estas gracias que necesitamos, que nos ayude con esta fe, que derrame su Espíritu sobre nosotros. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.